Bienvenidas y bienvenidos a Duda Razonable, el podcast de Fraterna. En este espacio, estudiantes de Derecho hablaremos sobre lo que acontece a nivel nacional, sobre lo que ocurre a nivel estatal y lo que se mueve a nivel municipal. Porque cuando no todo está dicho, es que hay duda razonable. Comenzamos. Para abrir boca, es inevitable que hablemos sobre lo que ocurrió el pasado 22 de febrero. Muchos aún dormíamos cuando nos despertó la noticia de bloqueos y explosiones, al menos en este municipio de Puerto Vallarta y en diferentes estados y ciudades de la República Mexicana. Más adelante se dio a conocer que Fuerzas Armadas capturaron y trasladaron a la Ciudad de México a El Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación que durante décadas estuvo como de los más buscados a nivel internacional. En el trayecto a Ciudad de México, después nos enteramos, Nemesio Oseguera perdió la vida, lo que provocó que fieles a su ejército civil armado tuvieran una serie de bloqueos y de explosiones y ráfagas de fuego en diferentes puntos de la República. Hablemos sobre lo que primero aconteció a nivel federal. Paolo, es el gobierno federal quien tiene por atribución constitucional la seguridad interior. ¿Esto significa que las Fuerzas Armadas Federales sí hicieron lo que les correspondía? Sí, específicamente como ya lo hemos abarcado aquí en otros capítulos, recordemos que situaciones referentes a crimen organizado, terrorismo, son competencia del gobierno federal. Es decir, que es el gobierno federal el que debe encargarse de prevenir y sancionar, más bien perseguir, a todo lo que tenga que ver con delitos de crimen organizado y sus diferentes ramas. En este caso, pues fue un operativo realizado por la Guardia Nacional y por fuerzas especiales, que son son elementos federales, en el municipio de Tapalpa, para detener a este importante personaje que muchos dicen que se les hace indignante como ya hasta lo nombran como una persona importante, como el señor Mencho. Pues desafortunadamente ya se le... Bueno, hay un montón de corridos que lo mencionan como el patrón y el jefe y sí, tal, pues ¿no? sí, pues dentro de ellos sí era su jefe. Hasta pudimos ver todas las notas de Excel en los que se salen las facturas de a quienes le pagan, y nos sorprendimos bastante porque mucha gente pensaba que esa gente ganaba mucho dinero. Resultó que ganan más asesores o gerentes de Oxxos. A lo mejor por eso mismo se dieron en contra de los Oxxos. Pero bueno, volviendo al tema, sí, el gobierno federal cumplió, ya que nuestras mismas leyes son las que le dan esa competencia y esa obligación al gobierno federal y a las fuerzas federales a luchar y perseguir el crimen organizado. Pero también es verdad que la Constitución señala, Brandon, una diferencia clave entre seguridad interior, es decir, seguridad nacional, y seguridad pública. ¿Dónde radica la diferencia y en qué artículos podemos encontrarla? Si no me equivoco, en el artículo 20, 21 y 89 de la Constitución. Seguridad interior, pues claramente de que el país se mantenga tranquilo. En este caso, se entiende más por las Fuerzas Armadas, ¿no? De que el país se mantenga seguro. Aunque suene redundante la expresión. Ahora, seguridad pública va más dirigido hacia los, digamos, los delitos o sea las acciones que son más como comunes, ¿no? Pues robos, asesinatos, por así decirlo, aunque no estoy diciendo menos, pero es como algo más común. Y la seguridad interior es que el país en general se mantenga tranquilo. Claramente siempre va a haber acciones que vayan a alterar a la sociedad en lo más mínimo, y eso pues ya se entiende como seguridad pública. Y ahí es donde entran más aquí las policías, ¿no? Que son las que se encargan de esto. También en cierta parte de Guardia Nacional, porque es la que viene a suplir a la Policía Federal y otros tipos de cuerpos, ¿no? Y ya seguridad interior, pues vendría siendo igual, Guardia Nacional en un aspecto, la Armada, la Defensa y SEMAR. Porque es importante conocer esta diferencia, porque justamente vamos a analizar el nivel de actuación de las fuerzas federales a través del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, y cómo vimos la actuación del gobierno estatal a través de la Policía Estatal, o no vimos, mejor dicho, y del gobierno municipal, tratándose también de policía municipal, que tampoco, al menos en Puerto Vallarta, los vimos. Pero antes de ello, Paolo, tratándose de un asunto de seguridad interior, porque participaron fuerzas federales, particularmente la Guardia Nacional, ¿qué opinión tienes respecto a que fue un acto soberano y no algo que había
exigido Donald Trump en innumerables ocasiones. Pues la verdad sí se me hizo algo bastante sorprendente, porque justamente como hacía la mención Brandon, la diferencia entre seguridad pública y seguridad interior, porque recordemos que en la teoría el ejército es para seguridad externa, o sea, defendernos de invasiones o enemigos de fuera. externos, Sí, por eso es extranjeros. defensa o Pero en estas de excepciones, guerra. como en el artículo 89 de la Constitución, que son las facultades del Ejecutivo Federal, que es de disponer de estas Fuerzas Armadas en seguridad interna. Se me hizo bastante sorprendente porque todos señalábamos que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que dicen que fue la época dorada para el crimen organizado, Abrazos, no balazos. abrazos, fue. no balazos. Bueno, muchos dicen que fue, otros que no fue. Aquí nos vamos a meter en eso. Yo opino que sí fue. Porque pudimos ver un aumento exponencial en las ganancias y, ¿cómo decirlo? En el territorio Y la que impunidad. abarcaron y en la impunidad que control. tuvieron todos estos grupos de crimen organizado. De hecho, o sea, se descubrió que aquí en Puerto Vallarta había un complejo vacacional increíblemente lujoso, gigante, allá por como si fueras para bucerías, creo. Sí. Y eso es bastante sorprendente. ¿Cómo es que un cártel puede construir un complejo vacacional y puede aprovecharse de eso? Porque dice, si a veces ni siquiera las personas que trabajan lícitamente pueden hacer uno, el crimen organizado menos. Bueno, en ese sentido, fue sorprendente porque ya hemos visto que el presidente Trump ha exigido desde que llegó al poder, incluso antes de llegar al poder, que México debía hacer algo con sus crímenes, con sus cárteles, ya que en múltiples ocasiones señalaba que México estaba controlado por los cárteles. Muchos señalaron que esta operación fue por presión del presidente Trump, que la presidenta, al ponderar su relación con el crimen organizado y contra Estados Unidos, pues salió a flote su relación contra Estados Unidos, con Estados Unidos, y decidió actuar en contra del crimen organizado. Bastante sorprendente porque se fue por el jefe criminal, no solo de México, sino el más poderoso de todo el mundo. O sea, hemos visto reportajes en los que se han reportado operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación hasta en las Filipinas, en China, en Japón, en muchos lugares. Y eso te hace pensar que cómo es posible que hayan llegado a salir del país, y no solo a otro país, sino a una cantidad increíble de países, tomando en cuenta lo que son. Hablando de Donald Trump y sus intenciones de capturar a los más peligrosos y a los más buscados del mundo, en el mes de enero cayó Nicolás Maduro. En el mes de febrero, el Mencho, y ahora el máximo líder en Irán, que todavía no era, bueno, cuando se dio a conocer la noticia ya era marzo. Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que compartió información de inteligencia con el gobierno de los Estados Unidos, pero que fueron las Fuerzas Armadas de nuestro país en un acto soberano que llevaron a cabo el operativo. Brandon, ¿esto simbólicamente significa que la estrategia de abrazos y no balazos ya terminó y que Calderón tal vez tenía razón? Pues dicen por ahí que en 2007 Estados Unidos invadía Irak y el ejército mexicano combatía el crimen organizado. Y hoy Estados Unidos invade Irán y hoy el ejército mexicano combate el crimen organizado. Entonces, regresamos como hace casi 20 años, por así decirlo. Entonces, muchos dicen que técnicamente están dando la razón a Calderón porque están combatiendo directamente al crimen organizado, ¿no? En su momento Calderón, Bertrand Leiva, otros capos no muy importantes, y ahora, en este caso, el Mencho. Que sí, como dice Pablo, es algo muy sorprendente porque es el criminal más poderoso del mundo. Tenía 40,000 gentes a su disposición, entre otras cosas más. Y si hablamos de que fue un acto soberano, pues técnicamente sí, porque realmente no actuaron fuerzas extranjeras, nada más fueron mexicanas, pero con ayuda de la inteligencia estadounidense, ¿no? Entonces, al ver esto de que se combate directamente y ya no es nada más de hoy, sino desde que llegó la presidenta y sobre todo con Omar García Harfuch, de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Recordemos que el Mencho intentó matarlo en su momento en el 2020. En las lomas, ¿no? En las lomas de México. Chapultepec, justamente. Pero pues no pudo, no se logró. Entonces, sí hemos visto que de abrazos no balazos se acabó y ahora es abrazos no balazos. Porque desde que llegó la presidenta sí hemos visto cambios drásticos, enfrentamientos, hemos visto capturas de muchos capos, hemos visto extradiciones de aquí para Ahora, cabe mencionar allá a Estados Unidos.
que Harfuch fue parte del gobierno de Peña Nieto cuando la estrategia era la persecución del crimen Sí, organizado. él entró con el gobierno de Calderón en la Policía Federal y luego era encargado de Iguala, de una parte de Guerrero en el tiempo de Peña Nieto. Entonces, ya él ya traía una historia. Entonces, sí se ve como que la estrategia de Calderón vuelve a regresar y al parecer funciona, ¿no? Al parecer funciona. No hemos visto así de que en los tiempos de Calderón, de que ahorita enfrentamientos en todas partes del país. Me parece algo bien porque tampoco estamos para que suceda esto, pero sí se ve como que ese es el mismo tipo de estrategia. Un poco, yo creo que un poco mejor enfocada y ya mejor complementada. Y la verdad es que, al menos lo que yo he visto, hay una opinión positiva hacia la presidenta, Paolo. ¿O tú cómo lo has visto? Sí, pues claramente a quién va a estar en contra de que hayan detenido al criminal más buscado de todo el mundo. Eso es algo que se le debe reconocer. Sin embargo, también mucha gente señala, y lo hemos visto en figuras importantes, por ejemplo, Ricardo Anayas, el coordinador de los senadores en el Congreso. Del PAN. Del PAN. En el Senado. Sí, del Senado. Ha dado su opinión y dice, es bastante bueno que hayan detenido a un líder criminal, pero lo que deben hacer es tomar cartas en el asunto y perseguir a todo el grupo, porque hemos visto, y lo hemos visto históricamente, que cuando se detiene a la cabeza de un cártel, no se desmantela el cártel, sino a veces hasta peor, se divide y entre ellos mismos empiezan a pelearse por las plazas, por los puestos, por quién va a ser el nuevo jefe y termina provocando más destrozo de los que ya había. De hecho, justamente así nació el Cártel Jalisco Nueva Generación. Como una decisión. Como una... Después de la captura de, me parece que fue el líder del cártel de Guadalajara en los 80s. Justamente al capturarse al líder se dividió este cártel y de ahí salió el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco. Los dos cárteles más grandes de todo México. Y pues ahora esperemos que una vez que ya le cortaron la cabeza al cártel Jalisco Nueva Generación, tomen cartas en el asunto para ir en contra de todo el grupo criminal. Pero inevitablemente va a haber un reacomodo. Y en ese reacomodo es donde se dan los episodios violentos como pasó con el Calderonato. Justamente. Sí, aparte porque la persona que los mantenía unidos pues era justamente el Mencho, ¿no? En este tipo de grupos históricamente se ha visto que no hay como lealtades, ¿no? Por ejemplo, agarraron al Chapo y en vez de que el Mayo fuera la persona única, estaban también los hijos del Chapo, ¿no? Ahora agarraron al Chapo, al Mayo, se llevaron a los hijos del Chapo y pues, está peor, ¿no? Entonces, muy posiblemente veamos esto, que es lo que históricamente aquí en México ha pasado. Esperemos que pues no se ponga peor, porque si ya vimos lo que pasó el domingo, ahora esperemos que no tomen lo hagan más grande. Lo hagan más grande y pues nos afecte más. Analizamos ahora la actuación del gobierno del estado de Jalisco. Lemus, el gobernador de Jalisco, muy temprano, en comparación de otros gobernantes, dio a conocer pues, los detalles de esta operación el domingo 22 de febrero. Y también de manera más o menos inmediata decretó un código rojo para todo el estado. Vimos episodios de violencia en la capital del estado, en Guadalajara, y por supuesto que una de las ciudades más afectadas fue la de Puerto Vallarta. Al mismo tiempo, el gobernador Pablo Lemus informó de una manera más o menos periódica. A lo largo del domingo se instaló el gabinete de seguridad, cambió incluso su imagen pública en un evento importante como este. Es decir, siempre lo vemos de jeans, un poco informal, y ahora lo vimos muy trajeado, muy serio. También en otras ocasiones lo vemos bromista y acá lo vimos con mucha solemnidad y seriedad. Paolo, por lo que alcanzaste a ver, ¿cómo consideras que fue la reacción y el manejo de la crisis para el gobernador Pablo Lemus? Bueno, pues aquí, justamente como mencionas, era bastante importante ver cómo iba a reaccionar el gobernador Pablo Lemus, ya que justamente Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación, pues evidentemente iba a ser de las zonas más afectadas, y lo fue, después de todas estas situaciones que se dieron. Primero vimos que se dio su comunicado en el que sale en el video grabándose, expresándose de que pues esta es una situación difícil, vamos a tener que tomar medidas. Mucha gente se burló de ellos porque dijeron dónde quedaron las Cybertrucks, dónde quedaron las nuevas policías que seguramente que según habían implementado. Y aquí en muchos lugares vimos poca participación. Por ejemplo, al menos aquí en el estado en el municipio de Puerto Vallarta,
fue prácticamente nula. La presencia de fuerzas policiales o del Estado o federales. Igual en el caso de Jalisco, pues fue bastante interesante porque, como ya mencionamos, se pasó a ser una persona más seria, porque aquí ya no podíamos bromear, aquí ya no podía salir en jeans, porque muy seguramente, y él lo sabía, su reacción iba a ser ojo de vista internacional. O sea, mucha gente, e incluso otros países, iban a estar al tanto de cómo iba a reaccionar el gobernador del estado al que pertenecía el cártel del cual detuvieron a su jefe. Pudimos ver operativos en varios lugares. Algunos mencionan que un poco tarde, porque justamente después de que el domingo se dio todo, vimos esta como que tendencia de varias fuerzas armadas y de los gobiernos de esperar a que se relajara todo y ahí ya actuar. Bueno, pero también existe esta discusión sobre qué tan peligroso hubiera sido desplegar esas fuerzas policiales, porque las Fuerzas Armadas, a final de cuentas, hicieron su chamba en el operativo, pero qué tan peligroso hubiera sido para enfrentamientos en los que hubiera habido daños colaterales contra civiles y demás. Digo, es una de los análisis que se hace, es decir, que por prudencia, en el momento de los bloqueos y de los actos de vandalismo, no aparecen estas fuerzas policiales para evitar enfrentamientos, y ya después, como dices tú, cuando la cosa se relajaba, ya podrían participar. Claro, aunque es una idea bastante, podemos decir que tiene sentido esperar a que las cosas se relajen para que poder actuar ya por fin. Yo estoy en una especie de en contra y a favor, porque realmente, bueno, a lo mejor ellos sí saben, pero ¿cómo sabes tú en qué momento se va a relajar? O sea, tú como gobernador dices, vamos a esperar a que todo se relaje. ¿Qué tal si no lo hace? Ahora, también hay que mencionar que al menos en Puerto Vallarta no hubo pérdidas humanas. No. En otros municipios y particularmente en Guadalajara en Puerto Vallarta sí hubo. ¿Por los acontecimientos del 22 de febrero? Sí, justamente en la penal cuando se dio... Claro. Ahí hubo mucha... Sí, uno de los guardias perdió la vida, ¿no? Varios guardias perdieron la vida. Salieron videos de gente justamente grabando fuera de la penal y se veían al menos 2 cuerpos afuera de la penal. Ahora, Brandon, hablando de Pablo Lemus, pues comunica lo que pasa, da un mensaje a los ciudadanos de que nos teníamos que resguardar en casa, muestra esta imagen de seriedad y de compromiso, se rodea de su gabinete de seguridad, y eso al menos lo hace ver como que gestionó mejor la crisis. Pero también es cierto, es que no conocía los detalles del operativo. Sí. ¿Será que el gobierno federal, porque por ahí lo leemos en redes sociales, no le avisó? Porque si le avisaba, a lo mejor el Mencho se hubiera entrado. Le va el pitazo. Pues yo creo que está bien, porque técnicamente él no le compete. O sea, jurídicamente él no le compete, como ya comentó Pablo. Es un delito, es algo que le compete al gobierno federal, porque el crimen organizado tiene una ley especial, una ley federal que dice que es competencia federal y nada más, ¿no? Entonces, a mí me parece bien. También, pues, sabemos que ya lo vimos en las nóminas que aparecieron, que hay gente de la Fiscalía, policías municipales y policía estatal que están pagados por el CJNG, ¿no? Ajá. Entonces, me parece lógico y me parece racional que no se hayan comunicado. Pero, pues, yo creo que sí hubiera sido como un poco mejor que le hubieran dicho, oye, va a haber un operativo, no te vamos a decir de qué, pero va a haber un operativo. Ponte a cloche, por así decirlo, ¿no? Y se lo hayan dicho, no se lo hayan dicho, para mí me pareció buena, por así decirlo, todo lo que hizo. Vino a Vallarta muy pronto. Ajá, vino a Vallarta rápido, pero el primer comunicado, que dio en X, en Facebook y en otras redes sociales, me pareció muy bueno, porque no sabías qué estaba pasando. O sea, en mi caso, no sabías qué estaba pasando. O sea, ¿por qué está pasando esto en Guadalajara? ¿Por qué está pasando esto en Vallarta? ¿Por qué hay gente que no puede pasar? Y ya cuando él dice, hay un operativo en Tapalpa y por eso está pasando todo esto. Y ya mucho tiempo... De hecho, la primera noticia con la que nos enteramos que fue por una operación del Mencho fue por medios extraoficiales. Por medios de noticias, por Milenio, por López Dóriga, por todos. Sí, porque el ejército fue hasta después del mediodía. O sea, fue muy tarde y la presidenta nunca salió a declarar y estaba en un evento en Coahuila, entonces es como, ¿qué está pasando? Y cuando él mínimo manda un mensaje, oigan, está pasando un operativo,
más o menos entiendes la gravedad de la situación y ya cuando dice, activamos el código rojo técnicamente no existe, pero mínimo código rojo, es como un tipo, toque de queda, ¿no? Sí, como, sí, quédense en casa. O sea, no salgan. Y eso me pareció positivo y ya luego ver que estaba mandando mensajes frecuentes desde la mesa de seguridad estatal y ya veías ahí a todas las Fuerzas Armadas. Porque y comunicó cuerpos, a lo largo de todo el domingo y a lo largo de todo el lunes de manera periódica. Entonces, a mí me pareció algo positivo de que mínimo hizo presencia de que no salgan de sus casas, está pasando esto y ya cuando podamos... Luego anunció también la suspensión de clases para el lunes. Entonces me pareció muy bien. Y horas después se su suspendió, al menos en los trabajadores del Estado. En algunos casos, por ejemplo, el Poder Judicial dejó de trabajar. Claro, por los plazos. Ajá. Por los plazos a determinado día inhábil y también el lunes. es un punto porque, como ya comentamos, los bloqueos no sucedieron nada más en Jalisco, también fueron en otras partes del país. 22 estados en total fueron los afectados. Entonces, y si tú buscas, casi ningún gobernador, si es que ningún gobernador más que Lemus, dio como un tipo comunicado y instaló una mesa de seguridad como lo hizo él. Y pues es lógico, es el gobernador del estado donde sucedió todo, entonces, pero me pareció algo positivo por parte de él, comunicó y mínimo transmitió algo de que eso está pasando, hagan esto. En contraste, analicemos ahora lo que pasó a nivel municipal. Aquí en Puerto Vallarta, una de las ciudades más afectadas, en donde se habla de más de 250 vehículos que fueron incendiados, se habla de más de 60 establecimientos comerciales como tiendas Oxxo y Kiosco que también fueron siniestradas y también más de 20 camiones del transporte público que de por sí no hay, que también fueron incendiados. Bueno, eso es lo que en términos generales pasó el domingo 22 de febrero, pero desde muy temprano, 8:30, comenzaron las columnas de humo en el centro histórico con lo que esto significó a nivel mediático. Y a lo largo del día nunca vimos una comunicación oportuna por parte del gobierno municipal. Tampoco vimos, independientemente de que haya razones o no, a policía municipal o bomberos o protección civil en los diferentes lugares que hubo estos siniestros. Tampoco vimos un video, tampoco vimos una reunión del presidente municipal con su equipo, sino hasta el lunes, 28 horas después, fue que se reunió el presidente municipal con su equipo. Paolo, ¿cuál es tu análisis de la actuación del gobierno municipal frente a esta crisis del 22 de febrero? Pues la verdad sí fue bastante decepcionante porque dejando a un lado, como mencionas, todo lo que es la actuación de la fuerza pública, al menos como Lemus, al menos hace un comunicado. Muchos bromearon que al pobrecito de Luis Munguía lo agarraron en cruda y que por eso lo agarraron dormido y que no, por eso no salió hasta un día después. 28 horas después. Sí, un día después, un día completo después. Y todos dijeron aquí, y lo compararon justamente con el presidente municipal que tenemos aquí al lado de Bahía de Banderas. Héctor Santana. Que a ese sí su municipio lo quiere mucho porque vimos videos en el que él estaba en las mismas patrullas saliendo y deteniendo gente en los mismos Oxxos. Hasta salió un video en el que a él le tocó detener a 3 personas en un Oxxo. Y tú, al poner en comparación a este presidente municipal con el tuyo, que ni siquiera apareció hasta 28 horas después, pues todo el municipio de Puerto Vallarta quedó bastante indignado porque ¿qué tenemos de presidente municipal? Ni siquiera salió a dar avisos, a dar comunicados, a dar información, porque justamente como mencionaban, desde las primeras horas, la ignorancia, no como insulto, obviamente, la ignorancia no es un insulto, es desconocimiento. Muchas personas pensaron que esto había empezado como protestas, luego de que sabían que todo era porque se había escapado gente de la penal y que eran ellos los que estaban haciendo todo el desorden. Ya luego, conforme el paso de las horas, se fue esclareciendo los hechos. Pero aquí en Puerto Vallarta, justamente la gran mayoría de gente se enteraba de noticieros de otros estados, a nivel estatal o federal. O lo que decía Pablo Lemus. Pero realmente de nuestro gobierno municipal no tuvimos ni siquiera un comunicado en páginas de comunicación como Facebook o Instagram, lo que sea. Bueno, sí hubo comunicados, pero replicaban exactamente lo mismo que decía el gobierno del estado. Sí, pues los reposteaban, eso es otra cosa, pero realmente actuación del gobierno municipal no tuvimos realmente nada. Y eso es lo que mucha gente... En contraste también, Héctor Santana
limpió las calles de los vehículos incendiados la misma noche del domingo, y para el lunes e incluso el martes en Puerto Vallarta seguían los camiones y los vehículos incendiados todavía en las calles. Brandon, Luis Munguía dio una conferencia de prensa, si no me equivoco, el martes o el miércoles, y él asegura que por la dimensión de los hechos no había capacidad de respuesta del gobierno municipal. Es decir, frente a los 250 incendios, solamente se tienen 5 camiones de bomberos. Frente a la increíble cantidad de incidentes, solamente se tienen 60 patrullas. ¿Es justificación estos números y esta falta de recursos y de infraestructura para no haberse mostrado, por lo menos a través de un comunicado o de un video, el domingo 22 de febrero? No, no es justificación, y creo que en la parte de los bomberos sí se lo compro. En la parte de la policía no se la compro. Porque en municipios como Guadalajara hay videos donde la policía municipal está enfrentándose a los narcotraficantes. Entonces, porque no viste ningún cuerpo de seguridad en toda la ciudad. O sea, no viste... O sea, hay Oxxos quemados por toda la ciudad. No pudieron detener nada. Claramente hay camiones por toda la ciudad incendiados también, y no viste ni un solo elemento. O sea, ni siquiera patrulla. Fue increíble. O sea, no viste ni una patrulla, no viste nada. Yo ese día vi una camioneta de la Marina como casi ya anocheciendo. Sí, entonces, ya las fuerzas federales llegaron a Vallarta mucho por eso, tiempo entonces, después. Por parte del municipio no viste nada, y yo a cada rato veía a ver si él decía algo, y nunca lo dijo, que me parece algo pues muy lamentable, ¿no? Porque Puerto Vallarta fue, si no es que la ciudad más afectada a nivel nacional por todo esto, y él mínimo debió haber enviado un mensaje, un video, algo de que estoy aquí, mínimo, soy vivo, hagan esto o no hagan esto, o comuníquense a tal número, porque hubo personas que estaban camino a sus trabajos, estaban en centros comerciales, era un domingo, desde ahí era un domingo, había personas que estaban en la playa. No me imagino la población que había, por ejemplo, en el centro. Bueno, todo empezó muy temprano, sí, entonces también es verdad que a lo largo del día la ciudad también... Sí, yo sé, pero por ejemplo tenían un carro quemando cerrado de la presidencia municipal. Sí. Entonces, desde ahí te muestra la debilidad del municipio, del ayuntamiento, ¿no? Y cómo no se reaccionó. O sea, mínimo hubiera dicho, oigan, si vengan a este lugar es seguro, aquí hay cuerpos protegiendo el lugar, para que... No. Pues todo el presupuesto se fue a la nómina, ¿cómo vamos? Es que el justamente 47%. 1,400 millones de pesos se van para la nómina, y no puede una cantidad suficiente para comprar más patrullas, por ejemplo, si nada más hay 60 para una ciudad del tamaño de nuestra ciudad de Puerto Vallarta. En esta misma conferencia, Pablo, el presidente municipal, dijo que las críticas en realidad venían de noticias fake, de bots, y que no les daba importancia. ¿Tú crees que realmente toda esta crítica sea falsa y que el presidente municipal en realidad o tiene una idea equivocada? ¿Qué pasa? Pues evidentemente no es falsa, pues aquí estamos. O sea, a menos que yo ahorita mismo sea un robot y sea... Eres un bot. Inteligencia artificial haciendo comunicados, pues evidentemente nada es falso. Todo el mundo, hasta en conversaciones con otras personas, te das cuenta de que todos estaban tirándole al presidente municipal, pero pues evidentemente esa era su forma de desacreditar, de que no, yo no estaba haciendo nada malo, a pesar de, bueno, técnicamente no hizo nada malo, porque no hizo nada. Bueno, pero omisión. Bueno, omisión. Omisión, de acuerdo Pero con la no ley, hacerles hacer. tiene responsabilidades. Bueno, sí, claro, evidentemente, pero así, bajita la mano, pues no hizo nada, así que evidentemente eso es malo, pero ese es el chiste de que no hizo nada malo porque no hizo nada. Y esta fue su forma de desviar la atención, porque es que no es culpa mía, es gente que le caigo mal y bots tirándome para desacreditar a mi gobierno. Una campaña negra dijo que era. Ajá, que eso básicamente son campañas de desacreditación, que tú dices, ¿cómo va a haber una campaña de desacreditación si hasta los que les caes bien te están tirando? O sea, es como que todo el mundo te está tirando porque no hiciste tu trabajo. ¿Realmente te están desacreditando o te están describiendo? Buen punto. O sea, aquí hay que hacer esa diferencia de que
nada más me están diciendo mentiras o me están diciendo mis verdades. Pero como todos los políticos y gente en el poder, realmente nunca van a reconocer lo que hacen mal. Ya para terminar, Brandon, después de tantas crisis que ha pasado este gobierno municipal en menos de un año y medio, porque todavía ni siquiera cumple el año y medio en el poder, ¿tú crees que le va a alcanzar al presidente Munguía como para recuperarse y buscar la reelección que tanto anhela? Pues nada más con un milagro yo creo que obtendría eso, porque la crisis del agua, lo que pasó en el caso Clarisa y sigue sucediendo todavía, la inseguridad, esto lo que acaba de pasar, que el presupuesto se vaya al 47% en nóminas, no creo, la verdad, y que cada vez que hace un tuquiparque o una tuquiplaya se vayan ahí 20 millones de pesos. O sea, yo no me imagino 20 millones de pesos gastados ahí, pero bueno, entonces sí está. No creo que le alcance para la reelección o para poner a alguien como su sucesor. Yo creo que se va a dar un gran golpe contra la pared cuando se lleguen las elecciones del 27. Pues bueno, el balance parece ser que es positivo para el gobierno federal, positivo para el gobierno estatal y negativo para el gobierno municipal después de los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero. Aquí, en Duda Razonable, seguiremos analizando e informando. Hasta la próxima.